Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 17. Podemos ler? Dice así la palabra de Dios: de aquí adelante nadie me sea molesto, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Cierre tus ojos, por favor, en el nombre de Jesucristo. Padre, te alabamos y glorificamos tu nombre en esta mañana. Reconocemos que tú es Dios, que tú es nuestro Señor. Pedimos que tú nos dirija, hable con nosotros, nos tomes en tus manos y confirme nesta manhã todas as palavras del cielo para nuestras vidas, para nuestros corazones y almas. Sea tu voz, Espíritu Santo, hablando a lo más profundo de nuestros corazones. Que tu nombre sea glorificado, exaltado, enaltecido. Que tu nombre sea glorificado y todos nosotros seamos polvo en tu presencia. Confirma tus obras y confirma la puerta de la palabra abierta. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome tu asiento alabando y glorificando al Señor Jesucristo. Mis hermanos y hermanas, el apóstol Pablo fue un hombre que vivió el Evangelio desde que tuvo un encuentro con el Señor en Hechos capítulo 9. Desde el día que él tuvo un encuentro con Cristo en su vida, en el camino de Damasco, su vida nunca más fue la misma. El apóstol Pablo fue un hombre que fue marcado por Dios por el encuentro que tuvo con el Señor. El apóstol Pablo, todos nosotros conocemos su historia, sea poco, sea más o menos, sea mucho, pero conocemos. Fue un hombre que era judío, hacía parte de la saeta de los fariseos, era un hombre que conocía el judaísmo, conocía profundamente las doctrinas del judaísmo, porque fue enseñado a los pies del mayor maestro que había después de Jesús en aquella época, en teologías judías, en filosofías para los judíos, que era Gamaliel. Era un hombre instruido, romano por nacimiento, un hombre que no era un hombre común. Él, si permaneciera judío, algunos estudiosos creen que él sería, si no uno de los principales, el principal de la sinagoga, sería uno de los sumos sacerdotes, los principales. Entonces el apóstol Pablo era un hombre que cuando tuvo una experiencia con Cristo, y Filipenses capítulo 12 y 13, él va a decir, él tiene todas estas cosas como esterco, se dice así, esterco, como basura, para que pudiera ganar a Cristo, continuar con Cristo, para tener Cristo en su vida. Un hombre que por la experiencia que tuvo con el Señor, predicó el Evangelio, escribió más de la mitad del Nuevo Testamento y llevó la palabra de Dios a muchos lugares y países. Recibió revelaciones de Dios y él fue considerado el apóstol de los gentiles, de aquellos que no son los judíos, el apóstol de nosotros, como si fuera hoy. Pablo, en la carta escribiendo a los Gálatas, así como en segunda carta a los Corintios, tiene que justificar por qué él es un apóstol de los gentiles, porque él es un hombre que fue marcado por Cristo Jesús. Pablo está teniendo que justificar, porque una de las luchas más grandes que Pablo tuvo en su ministerio no fueron los enemigos, no fue el diablo, sino que esto es claro para nosotros cuando él escribe sus cartas, principalmente de los Gálatas, 2 Corintios y Filipenses, cuando él va a hablar sobre el peligro de los falsos hermanos, aquellos que se decían cristianos, pero querían traer el judaísmo otra vez, aquello que ya había pasado, la ley que Cristo ya había cumplido para dentro del cristianismo, trayendo prejuicio al cristianismo y también trayendo prejuicio para que la predicación del Evangelio fuera hecha de la manera como Dios quería. Pablo entonces,
escribe esta carta justificando su apostolado. Y el versículo 17 es un versículo que nos enseña, nos ayuda a entender el sentimiento de este apóstol. Desde ahora, nadie me moleste, hermana Katy. Pablo estaba diciendo, a partir de este momento, nadie me moleste, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de Cristo Jesús. La palabra que el apóstol Pablo va a usar aquí en el griego para marca es una palabra que también simboliza algo que los dueños de ganado hacían: poner el hierro en el fuego, después que calentó, marcaban su ganado, ¿no era así? Pablo estaba diciendo, ahora yo tengo estas marcas en mi cuerpo, el Señor me marcó, Él es mi dueño, nadie me moleste, nadie me impida de predicar el Evangelio, nadie cierre las puertas del Evangelio para mí. Y nosotros conocemos la palabra que cuando Pablo dice, ay de mí si no predicar el Evangelio. Él tenía este deseo, pero estaba sufriendo impedimentos. Este versículo está hablando sobre estas marcas. Los estudiosos creen que Pablo no solamente podría predicar el Evangelio con palabras, sino que también podría predicar el Evangelio apenas enseñando su cuerpo, enseñando su espalda. 195 azotes recibió. Fue 3 veces golpeado com varas por los romanos, segundo Coríntios 11:23. Pablo foi preso em Filipos, Jerusalém, Cesareia e Roma. Ele sofreu por el Evangelho. Murió porque su cabeça foi separada de su cuerpo. Foi degolado, se dice así, degollado. Foi muerto por los romanos, por amor a la obra de Dios. La pregunta que yo hago quando leio este texto bíblico, que nos ajudará nesta manhã a pensar um pouco en esto, es: ¿qué marcas, sabendo que Pablo tenía estas marcas, qué marcas debo tener yo en mi vida, hoy, en estos días que estamos viviendo? ¿Cuáles son las marcas de un cristiano verdadero? Si Pablo estaba diciendo a los hermanos de la Galacia, los gaulenses, que él tenía marcas y que nadie podría molestarlo, es porque también nosotros tenemos que cargar marcas en nuestra vida, de un encuentro que tuvimos con Cristo Jesús, de una historia que fue cambiada por Dios. Yo te pregunto, ¿tienes alguna marca de Cristo en tu vida? Si fuera un crimen hoy en España ser cristiano, ¿iban a existir evidencias para que usted pudiera ser preso? ¿Habería alguna prueba de tu cristianismo para averiguar, puedo decir así, para declarar este cristianismo de tu vida? ¿Habería alguna marca? Porque estamos hablando de un hombre que tenía sus marcas, tenía sus renuncias, tenía un evangelio no solamente en palabras. 1 Corintios 2:4, cuando él dijo, mi predicación no fueran hechas de palabras de sabiduría humana, sino que en demostración de Espíritu Santo y poder. Un hombre que llevaba la marca en su cuerpo y en su historia. Mi preocupación es, en esta mañana, nosotros tenemos que tener marcas también. Y yo apunté algunas marcas aquí, y yo quiero que usted piense en esto. Primera marca de un cristiano verdadero. Un cristiano verdadero debe ter una fe inabalable. Un cristiano debe ter una fe inabalable. Una fe que no se mueve. Una fe que no retrocede, una fe que no duda, sino una fe que continúa caminando, que no sale del camino, que no vuelve hacia atrás, sino que continúa en el propósito hasta el día que el Señor los llame para sí. La fe de un cristiano es algo fundamental. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios.
Tenemos fe natural, tenemos fe como una virtud del fruto, tenemos fe como un don, pero debemos tener fe en nuestra vida. Y la fe es una marca de un cristiano verdadero, pero no una fe cualquiera, sino que una fe inabalable, una fe que soporta enfermedades, una fe que soporta muchas veces condenaciones, como ya hablamos un poquito aquí viernes. Una fe que soporta las burlas que muchas veces los cristianos sufren ahí afuera y hasta mismo dentro de la iglesia. Cuando nos levantamos espiritualmente, los fríos siempre van a decir: ¿para qué hacer tanta cosa? ¿Para qué querer ser más santo que los otros? Pero la fe de un cristiano debe ser inabalable. Una fe que no se mueve por las malas circunstancias. Recibe un diagnóstico que no es favorable, pero cree y continúa creyendo que, como dijo Job 19:25, que aún en mi carne yo veré a Dios. Puede ser que muera, puede ser que viva, pero una cosa queda: yo veré a Dios, yo tengo fe. La fe de un cristiano es algo marcante. Cuando usted se acerca a alguien pasando por un momento difícil y esta persona empieza a aconsejarte para desistir, para desanimarte, ¿esto te va a ayudar o te va a hacer retroceder? Retroceder a alguien que no tiene una fe inabalable. Pero cuando tú tienes cerca de ti a alguien que tiene una fe inabalable, esta persona te va a decir palabras que te van a hacer caminar para adelante. Esta fe te va a contagiar. Este ánimo te va a tomar por las manos. Usted no va a parar. Usted no va a mirar los hombres, las mujeres, los demonios, el diablo. Usted va a mirar a Jesucristo y va a continuar caminando, porque la marca de un cristiano es una fe inabalable. La fe inabalable nos hace orar mismo cuando nuestra oración parezca que no tenga efecto. Una fe inabalable nos hace ayunar, mismo teniendo la impresión que Dios no está recibiendo, pero Él recibe cuando hacemos con nuestro corazón verdadero. La fe inabalable continúa caminando mismo cuando parezca que no hay salida, parezca que no hay camino, pero quien vive por fe no se abala. Dice el Salmo 121, los que esperan en Jehová, estos no serán abalados ni confundidos. Miren a los montes y preguntan: ¿dónde vendrá mi socorro? Pero ellos van a saber que su socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. La fe inabalable es una fe que no deja la opinión ajena quitar Jesús de su corazón. La gente puede decir lo que quiera decir, pero usted no deja de creer. Usted no para de mirar al Señor. Usted no deja de caminar. Usted no deja de adorar. Usted no deja de servir. Usted no deja de abrazar los hermanos. Una fe inabalable. Segunda marca de un cristiano: un enfoque determinado. Más allá de tener una fe inabalable, y estas marcas están reveladas también en la vida de este apóstol que nosotros leemos, el apóstol Pablo. No paró, no se detuvo. ¿Por qué? Porque sabía en quién estaba creyendo. Él sabía. Un enfoque determinado. Más allá de tener la marca de una fe inabalable, un cristiano verdadero tiene otra marca: un enfoque determinado. Él sabe para dónde va. Él sabe cuál es el camino que está siguiendo. Jesucristo dijo algo que debe estar en nuestros corazones. Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuál es tu enfoque? ¿Es el cielo? Jesucristo es tu camino. Pablo tenía esto clarito. Filipenses 3:14, mira lo que dice el apóstol: prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios que está en Cristo Jesús. Él estaba diciendo:
yo no me voy a estar atado con las cosas que atrás quedaron. Yo estoy mirando para adelante. Yo prosigo al blanco. Yo tengo un enfoque determinado. La marca de un cristiano es su propósito definido. Es su enfoque claro. Sabe para dónde está yendo. Yo te pregunto, ¿tú tienes este enfoque determinado? ¿Sabes para dónde estás caminando? La Biblia dice que nosotros, hermana Michelle, somos peregrinos en esta tierra. Segunda de Pedro, Pedro habla sobre estas cosas. Somos peregrinos. Nuestro hogar no es aquí. Nuestra casa verdadeira está en la Jerusalén celestial. Nosotros estamos viviendo esta vida, nos preparando para la vida verdadeira. Por eso tenemos que tener esto claro en nuestra mente. Nuestro enfoque debe ser determinado. Nuestra fe debe ser inabalable. No podemos titubear en dos pensamientos, cojear en dos pensamientos. Tenemos que seguir solamente un camino. Quiero Dios, quiero el cielo. Entonces yo sigo el camino para esto, según la palabra de Dios. Segundo Timoteo 3:14, Pablo aconseja el joven pastor Timoteo diciendo: empero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quien has aprendido. Pablo está hablando a Timoteo aquí sobre el peligro del engaño que va a suceder en la última hora, en los días que estamos viviendo. Engaños, falsas doctrinas, falsos maestros, engaño. Este es el tiempo. Amadores de sí mismos, hombres que iban a buscar maestros según los deseos de su corazón, para escuchar palabras según los deseos de sus oídos, lo que les agrada oír. Este es el tiempo. Pero Pablo está diciendo a Timoteo: empero persiste tú en lo que has aprendido. Nosotros debemos persistir en la palabra que tenemos en nuestras manos. Persistir con nuestro enfoque determinado, de que si con ella quedamos no perdemos la cosa más importante en la vida de un cristiano verdadero, que es llegar allá en el cielo y estar eternamente con su Señor. Nuestro enfoque debe ser determinado. Mateo capítulo 10 versículo 22, dice la Biblia: y seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que soportare, o dependiendo la traducción, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Solamente quien tiene un enfoque determinado va a perseverar, va a soportar, no va a retroceder, porque lo que nos dice la palabra de Dios, que aquel que retrocede, aquel que vuelve atrás, aquel que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, la alma del Señor no tiene placer en él. Entonces tenemos que mirar. Y yo te pregunto, ¿para dónde usted está mirando? Cuando mi abuelo, que ya está con el Señor, me enseñó a andar de bicicleta, él me dijo: mire hacia delante. Porque ¿quién ya andó de bicicleta aquí? ¿Ah? Hay gente que nunca puso los pies en una bicicleta, hermano. Porque si tú estás manejando una bicicleta, hermano Hugo, si tú miras para la derecha, tú vas para la derecha, ¿no es? Si tú vas para la izquierda, para la izquierda. Si tú miras hacia abajo, ya sabes que para abajo vas. Pero si tú tienes que mirar para adelante. Y nosotros como cristianos que tenemos una marca de un enfoque determinado, tenemos que mirar para Jesús, para alcanzarmos a Él. ¿Tienes un enfoque determinado? ¿O miras para todos los lados y no sabes lo que vas a hacer? Josué capítulo 1 versículo 9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valientes, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres. Quien tiene un enfoque determinado se esfuerza,
é valiente e não tema, porque sabe que seu Deus está com ele. Primeira marca de um cristiano verdadeiro, uma fé inabalável. Segundo, um enfoque determinado. Terceiro lugar, um coração encendido. Um cristiano verdadeiro tem marcas, e uma de ellas é um coração encendido. Quando você escuta que alguém é cristiano, a primeira coisa que você deve pensar é que esta pessoa é llena do Espírito Santo. Pero há muitos que se dizem cristianos que não lo são, e sabemos. Mira os tantos escândalos que temos por aí. Pero um cristiano verdadeiro tem um coração encendido, tem um coração aquecido por Deus. Não é frio, não é tibio, não está em la mitad del camino e nem para trás. Tem seu coração encendido por el cielo, aquecido por la presença de Deus. É lleno del Espírito Santo. É alguém que tem uma fé inabalável, um enfoque determinado, pero um coração encendido por el cielo. ¿Sabe lo que nos enciende el corazón? La palabra de Dios. Un cristiano encendido ama las Escrituras, lee las Escrituras, medite en ella de día y de noche para que vaya bien y prospere su camino. Um cristiano que tem um coração encendido ama as palavras de Jesus em sua vida. Lucas capítulo 24, versículo 32, na Bíblia diz sobre os discípulos del camino de Emaús: e decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Está falando de Jesus, que les estava ensinando, que estava predicando e abrindo as Escrituras a eles. E eles estavam dizendo: mientras Jesus estava ensinando nós e abrindo a palavra, nosso coração encendia por adentro. Um cristiano verdadeiro deve ter um coração encendido por el cielo, que ama a Jesus e suas palavras. Eu te pergunto nesta manhã, como está tu coração? Frio, tibio, ou está verdadeiramente encendido por Deus e por sua palavra? Como está tu coração? Como está? Um coração encendido não deixa de orar. E não é uma oraçãozita de 5 minutos, porque isto hasta um niño pode fazer. Deus quer de nós comunhão e um compromisso verdadeiro com Ele. Esto é um coração encendido, alguém que se rinde, como dijo o presbítero Bernardo, por completo, com todo o seu ser e toda a sua alma, e disse: Senhor, toma-me em tus manos e não me dejes salir, enciende-me, ou llévame, Senhor. Nuestro coração deve estar encendido, nuestra alma deve estar llena de la presencia de Deus. Salmo 39:3, la Biblia dice: enardecióse mi corazón dentro de mí, encendióse fuego en mi meditación, y así proferí con mi lengua. Gente que tiene un corazón encendido profere palavras de bendición. Sus palabras son palabras como de alguien encendido. No habla palavrota, ni tontería, ni mentira, ni chisme ninguno. Tiene un lenguaje de alguien que está encendido por el cielo. ¿Sabe por qué nos cuesta oír palabras como estas? Porque no tenemos marcas de un cristianismo verdadero. Porque dejamos Jesús en el lado donde lo buscamos solamente cuando nosotros necesitamos de Él para pedir una bendición, una sanidad, pero no tenemos sus marcas en nuestra vida. ¿Sabe por qué nuestro corazón no es encendido verdaderamente?
¿Sabe por qué? Porque nosotros muchas veces no vivimos el Evangelio de Cristo. Vivimos nuestro Evangelio según lo que creemos, según lo que pensamos, según lo que escuchamos. Y personas que viven de esta manera no tienen un corazón encendido por el Espíritu Santo. Gente que tiene un corazón encendido por el Espíritu Santo de Dios no deja nada entrar en su corazón para ocupar el lugar de aquel que le amó primero. Tiene una marca de un corazón que ama a Dios, marca de un corazón encendido por Dios, marca de un fuego que está en sus huesos. Jeremías capítulo 20, versículo 9 dice: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Empero fue en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Trabajé por sufrirlo y no pude. Cuando tenemos un corazón encendido, no vamos a conseguir parar. Es eso que Jeremías está hablando. Yo intenté no decir más su nombre, yo intenté no predicar más, yo intenté no hacer más, pero el fuego se encendió. Yo no puedo soportar el fuego que está en mi corazón. Aleluya. No nos deja parar. Cuando estamos encendidos no paramos. Cuando estamos encendidos no perdemos tiempo con contiendas, con divisiones, con facciones, con cosas que sabemos que no glorifican a Dios. Nosotros tenemos un deseo: continuar encendidos, continuar dando mantenimiento para que la llama no se apaga de nuestro corazón y alma. Tienes un corazón encendido. Tienes marcas de un cristianismo verdadero, marcas de un cristiano verdadero en tu alma, en tu ser, en tu vida. Una fe inabalable, un enfoque determinado, un corazón encendido. Cuarto lugar, un primer amor real. Fue de mucha bendición el testimonio del presbítero Bernardo, porque yo ya tenía apuntado esto esta semana para hablarmos hoy. La marca de un cristiano verdadero también es un primer amor real en su corazón. ¿Qué es primero amor? Primero amor es aquel tiempo que nosotros teníamos que servir a Dios no era peso, que orar no era un yugo, que buscar al Señor, perdonar, abrir mano de nuestras razones no era algo difícil de ser hecho. Primer amor era el tiempo que nosotros teníamos verdaderamente hambre y sed de Dios, hambre y sed de las cosas del Señor. Nadie te estaba mirando en casa, pero tú estabas con la palabra abierta meditando en ella. No tenía nadie allí contigo, pero tú sabías que debería buscar al Señor con todo tu corazón, porque Jeremías 29:13 dice que me buscaréis y me hallaréis cuando me buscardes con todo vuestro corazón. Un primero amor real es cuando nosotros nos volvemos a Dios con nuestro corazón completamente entregado. El presbítero Bernardo habló que Dios le dijo: si tú quieres todo de mí, tú tienes que darme todo. Y el primer amor es algo que debe estar en la vida de un cristiano. La llama está encendida, pero el primer amor es real también. No podemos dejar nuestro primer amor. Apocalipsis 2, 4 y 5, el Señor está hablando a la iglesia diciendo: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando un cristiano deja su primer amor, se pone en contra de Dios, porque tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando dejamos este primer amor, estamos contra las cosas de Dios, nos oponemos al cielo. ¿Por qué? Porque cuando alguien que viene con un primer amor real, nosotros vamos a decir que existe esta palabra exagero,
Vamos a decir que es mucha cosa, es mucho servir a Dios, es mucho estar en la iglesia, es mucho orar, es mucho consagrar, es mucho buscar vivir una vida santa para la gloria de Dios, ante los padrones de Dios y no de los hombres, ante los padrones bíblicos. Es mucho. Lembra cuando usted tenía en su corazón el primer amor real? Lembra de cuántas lágrimas usted derramaba? Y ahora los años pasaron, ni lágrimas usted derrama más. Lembra de tu primer amor, que usted no dejaba nada robar Jesús de tu corazón y de tu alma. Lembra, recuérdate de tu primer amor, cuando usted buscaba a Dios todos los días, sin esperar que alguien dijera algo o tenías que recibir un ánimo de alguien. No, usted sabía que era tu deber. Recuérdate de tu primer amor, cuando tenía alegría en las cosas de Dios, alegría en estar en comunión con los hermanos, alegría en perseverar, perdonando, soportando, amando. Recuerda tu primer amor, cuando servías a Dios con corazón puro, no tenía maldad, no andaba en tonterías, pero buscaba servir a Dios de la manera correcta, de la manera como debe ser hecha, según las palabras de Dios que están escritas en la Biblia. Recuerda tu primer amor, cuando el desánimo no tenía espacio en tu corazón. Recuerda tu primer amor, cuando usted no dejaba de congregar, porque usted sabía que Dios iba a hablar contigo, y la palabra de Dios dirigida y revelada por Dios iba a ser alimento para tu alma, te iba a fortalecer, te iba a bendecir, te iba a ayudar a caminar un poquito más. Recuerda tu primer amor, porque este primer amor debe ser real. Si no, no va a servir estarmos aquí. Si no, no va a servir decir que somos cristianos. Mateo capítulo 24, 12, la Biblia dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Este es el tiempo que por el multiplicar de la maldad, el amor de muchos, y hay traducciones que dicen de casi todos, se va a resfriar, enfriar. Pero este es el tiempo que los cristianos verdaderos van a tener una marca, un primero amor real. Este primer amor no puede morir. Este primer amor no puede desaparecer. Él debe aumentar cada día, ser añadido cada día. Filipenses capítulo 1, versículo 9. Pablo dijo a los hermanos de Filipos: y esto ruego, que vuestro amor abunde aún más, y más en ciencia y todo conocimiento. Ese amor debe permanecer. Hebreos 13:1 dice la Biblia: permanezca el amor fraternal. Devemos ser revestidos deste amor. Colossenses 3:14. E sobre todas estas coisas vestidos de amor, el cual es el vínculo de la perfección. E todo lo que devemos hacer deve ser hecho con y por amor. 1 Coríntios 16:14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Este amor está aí. Déjame preguntarte algunas cosas. Dentro de tu hogar, las personas que viven allí pueden decir que usted tiene esta marca en tu corazón. Aquí en la iglesia, los hermanos pueden reconocer en ti a alguien que tiene un primer amor real. Cuando usted camina por la calle, las personas ven algo distinto cuando hablan contigo, cuando te saludan. Ellas ven que tú tienes esta marca. Tenemos las marcas de un cristiano verdadero. Cargamos esto en nuestra alma. Ay, pastor, pero Jesús pagó todo en la cruz. Entonces, ¿por qué Él dijo, Lucas 9, 23, a cada día tome su cruz, néguese a sí mismo y me siga? ¿Por qué tenemos que tomar otra cruz?
Porque temos, Jesus está falando de renúncia, de abrir mano, de deixar o eu para viver o outro. Jesus, porque há mandamentos, dizendo: soportaos, perdonaos, congregaos. Porque edificaos, por causa do outro. Há marcas em nossa vida deste primeiro amor. Eu não quero viver um cristianismo, e eu hablo isto com todo o meu coração, que quando eu chegue no cielo, Mateus 7, 20 a seguir, 21, se cumpra em minha vida. Como assim? Senhor, prediquei tu palavra. Senhor, eché fuera demônios. Senhor, sanei em tu nome. Profetizei. E Ele me mire nos olhos e me diga: apartar de mim usted que praticou a iniquidade. Eu não quero viver este cristianismo. E eu sei que você também não quer. Pero mientras el primeiro amor não vuelve a nosso coração, nós estamos caminhando a esto, a la frieza espiritual, la apostasia. Oiga lo que te voy a decir. Este es el tiempo que la cizaña y el trigo van a estar en el mismo lugar, pero su conducta y testimonio van a estar cada vez más lejos. Aquellos que são sucios se van a ensuciar aún más, y los que son de Dios, que buscan una vida de santidad, se van a santificar aún más. Van a estar juntos, pero la vida con Dios se va a apartar cada vez más el testimonio de ellos. Los que de Dios más van a buscar a Dios, pero los que no quieren más se van a apartar. El primer amor debe estar en nuestro corazón. Cuando tenemos el primer amor, hermano Hélio, el primer pensamiento que está en nuestra cabeza por la mañana es ¿quién? Es el Señor. Gracias, Señor, por este día. La verdad es que no merecíamos ni despertar, pero por su gracia, favor y merecido y misericordia nosotros levantamos. ¿Cuál es el último pensamiento que debería estar en nuestra mente? Gracias, Señor, por mi familia. Gracias porque no soy quien me gustaría ser, no tengo las cosas que me gustaría tener, no estoy viviendo lo que me gustaría vivir, pero el principal yo tengo: tu presencia en mi vida y en mi alma. Cuando tenemos el primer amor en nuestra vida, no nos cuesta servir al Señor. Y aún tenemos una mentalidad limitada, servimos a Dios solamente en la iglesia. Quando eu era diácono, eu tinha uma coisa em minha cabeça: não sou diácono só na igreja. Quando se quebrava um coche na calle, parava a bicicleta, que ia ser? Vamos ajudar aí o coche que quebrou, não é assim? Vi uma mudança de alguém, queres uma mano aí? Vamos echar uma mano aí. Juntava os primos, que toda a cidade interior, todos somos primos, vamos trabalhar juntos. Pero temos esta limitação, pensamos que servimos a Deus solo aqui, pero não. Quando temos o primeiro amor, sabemos que não é assim, que sirvo mi hogar, sirvo en el trabajo, porque devo servir a mis jefes como al Senhor primeiro, devo amar mi casa e devo ser primeiro pastor de mi casa, el sacerdote, la mujer que vai edificar primeiro la casa, e depois nós venimos para a igreja, servimos ao Senhor todos juntos com alegria, porque somos siervos de Deus, não de los hombres ou de las oportunidades. Quando temos um primeiro amor vivo, não há dia que nós não pensemos no cielo, não pensemos no Senhor ou em las coisas do Senhor. Quando temos um primeiro amor vivo, nós temos alegria quando falamos da venida do Senhor. Oh, quão bueno será estar com nosso Deus eternamente. Quão bueno será mirar os pés do Senhor e podermos nos postrar ante Ele e dizer: Senhor, foi muito duro, pero valeu a pena, porque lo que tenho aqui é todo lo que eu necessito. Marcas de um cristiano verdadeiro. La quinta marca
de um cristiano verdadeiro. Primeira, uma fé inabalável. Segundo, um enfoque. Terceiro, um coração encendido. Quarto, um primeiro amor real. E quinto lugar, uma fidelidade inegociável. Uma fidelidade inegociável. Não abrimos mão do Senhor. Não negociamos nossos princípios, que são bíblicos. Não negociamos nosso posicionamento. Não nos afastamos do cielo ou do Senhor, porque temos marcas de um cristianismo verdadeiro. Uma fidelidade inegociável suporta todo que pode passar. Soporta desertos como o povo de Israel. Soporta o fosso de los leones, injusticias como Daniel. Suporta Getsemaní como Jesus e aún mesmo la cruz por amor. Suporta pedras como Esteban, perdonando e amando. Soporta los falsos hermanos e los espinos en la carne como Pablo. Suporta todo por amor de aquel que todo soportou por nosotros. Una fidelidad inegociable. Eu perguntei viernes esto e eu te vou a perguntar: quanto vale tu cristianismo? Qual é o valor de tu cristianismo? Quanto vale? Um dia perguntaram a alguém: se eu te dou 1 milhão, vou trazer para os euros, para você mentir, sabendo que nadie vai descobrir, que você não ia ter culpa nenhuma, e nadie ia saber, você mentiria? Para um cristiano, a pessoa quedou pensando e disse sim. E aí a pessoa lhe perguntou: e se eu te dou 1 euro? E aí o cristiano se enfadou: como 1 euro? Tu pensas que eu sou quem? E a pessoa lhe disse: quem tu és, eu não sei, pero já sei tu valor. Quanto vale tu cristianismo? Quanto vale tu fé, tu fidelidade, o primeiro amor? Quanto vale tu coração encendido? Quanto vale tu cristianismo, irmão? Quando na enfermidade viene, você deixa de servir a Deus, deixa de alegrar-se no Senhor? Quantos irmãos estiveram enfermos e tiveram as maiores experiências com Deus em suas vidas, e mesmo enfermos, e mesmo morrendo muitas vezes, tiveram a maior alegria da terra, que donde na terra nunca vai poder explicar que é estar com Ele no céu. Quanto vale tu cristianismo? Quando alguém te habla alguma coisa que não te agrade, quando alguém te dê uma mirada que não te gusta, ou não te salude, quanto vale tu cristianismo? Quanto vale a fé em Cristo que nós temos? Eu quero viver uma vida marcada por este cristianismo. Eu sei que você quer também. Por isso devemos dizer como Pablo disse, Filipenses 4:13: todo puedo en aquel que me fortalece. Todo puedo. Puedo soportar todo. Puedo vencer tentações. Puedo derramar-me na presença de Deus, levantar-me, creer que estou muerto, pero levantar-me vivo outra vez. Pero seguiremos caminhando com marcas de um cristiano verdadeiro. Quédate de pé por 1 minuto, eu quero orar por ti. En el nombre de Jesús. Este cristianismo deve ter marcas. Nuestra vida deve levar estas marcas. Uma fé inabalável, um enfoque determinado, um coração encendido, um primeiro amor real e uma fidelidade inegociável. Nós não negociamos nossa fé. Josué 24:15, Josué disse ao povo: e se mal os parece servir a Jeová, escogeos hoje a quem sirvais, se a los dioses
a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron de otra parte del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Primero de Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondía palabra. Este es el momento que usted va a dar una respuesta al cielo sobre este mensaje que usted escuchó en esta mañana. Cierre tus ojos en el nombre de Jesús y vamos a orar. Tenga coraje de decir: Señor, yo quiero volver al primer amor. Tenga coraje de decir: Señor, yo quiero tener mi corazón encendido otra vez. Tenga coraje de decir: Señor, no deje los años trajeran para mi corazón una fe abalable, sino que ayúdame a permanecer con una fe inabalable. Tenga coraje de orar en esta mañana, y usted que está en casa también, y decir: Señor, ayúdame a vivir una fidelidad inegociable, no abrir mano de todo lo que tú hiciste en mi vida, en mi casa, en mi familia, mismo cuando la bendición llegue, mismo cuando las cosas mejoren. Señor, no quiero abrir mano, porque quiero servir a ti solamente. Hable con el cielo en esta mañana y diga: Señor, Pablo tuvo sus marcas, yo quiero tener las mías. Yo quiero vivir este cristianismo verdadeiro. Yo quiero vivir esta palabra. Ella no puede ser solamente una teoría, porque ella ya ha cambiado millas y millas de historias. Y sé que ella tiene poder. Pero este poder no puede vivir lejos de nosotros, tiene que estar dentro de nuestro corazón. Darabadakia suramanto kibiasadai. En el nombre de Jesús, el diablo pensó que usted iba a retroceder en esta semana, pero el cielo te dice: quédate con mis marcas y no vuelve hacia atrás, que yo tengo cosas mucho mejores para ti, muy excelentes, más allá de lo que tú imaginas. En esta mañana es el tiempo que nosotros vamos a orar y buscar al Señor ahora, para que estas marcas estén en nuestro corazón. Levante tus manos y tu voz y ore con tu corazón quebrantado ante el cielo. Señor, en el nombre de Jesucristo, levantamos nuestras manos como enseña tu palabra, sin ira, sin enojo. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, que nadie nos moleste. Nosotros cargamos las marcas de Cristo en nuestra vida y estamos aquí en esta mañana. Ayúdanos, oh Dios, a continuar. Ayúdanos, oh Dios, a quedarnos con estas marcas en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra historia. Padre, si hay alguien aquí en esta mañana que necesita de renuevo, de ánimo, necesita de alguna marca, extiende tus manos desde el cielo y visita este corazón ahora, por el poder de tu Espíritu Santo. Visita ahora, oh Dios, y toca como ningún hombre puede tocar, ministra como nadie puede ministrar. Visítanos, oh Dios, enciende nuestro corazón, Espíritu Santo, enciende nuestra vida, enciende nuestra alma, enciende nosotros por completo. Trae de nuevo, Señor Dios, un enfoque determinado, una fe inabalable, un primer amor real y una fidelidad inegociable. Ayúdanos a cargar estas marcas. Ayúdanos a cargar estas marcas. Turabaragasu shetere mama sabai. Que nuestros hijos puedan crecer y mirar
sus padres teniendo marcas de un cristianismo verdadero. Que nosotros como hijos podamos revelar a nuestro papá y mamá marcas de un cristianismo verdadero. En el trabajo que podemos revelar Cristo en nuestra vida. Aquí unos con los otros, que podemos tener marcas de alguien que nació de nuevo, marcas de alguien que tuvo un encuentro con el cielo, marcas en nuestra historia de alguien que verdaderamente vive la palabra de Dios. Ore al cielo en esta mañana. Señor, en el nombre de Jesús, no deje, Señor Dios, los afanes de esta tierra robar lo principal que es el Señor. No deje las muchas tribulaciones endurecer en nuestro corazón, Señor. No deje la escasez robar nuestra fe. No deje, Señor Dios, en el nombre de Jesús, las frustraciones nos llevaren para lejos de ti, las malas experiencias que tuvimos. Espíritu Santo, no nos deje vivir con la persona más importante que existe y existirá, que es el Señor, pero como si fuera alguien más, como si fuera una costumbre más, como si fuera una religión cualquiera, como si fuera una cosita cualquiera. Trae vida en esta mañana, vida sobre este corazón. Sharaki soturderei que asura bacaya, uramama sheto romomosa mamandaki atayo, erige su terigi ataye, amunde ki asula ki shabraya, antoki kasu teraki aso, anamanture hatawe, enikerushe tebi akasu, anamano konomo satirikiba, barisheta sianuka matai, nanundere siadoki, anarashetore que asadai kofo etei sanu dehi anitoli hadasotei manure hasatu shetere maso manur de ti samawa kitakai derigio soy amontorobo comatai. En el nombre del Señor, reciba marcas en esta mañana, reciba marcas en esta mañana, reciba marcas en esta mañana. Yarai surekai. En el nombre de Jesús, confirma, Señor, todas estas marcas sobre nuestro corazón y alma. Es lo que pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. Si usted puede, dé un aplauso fuerte al que vive.